Hola a todos y todas, muchas gracias por estar acá. El día de hoy quiero compartir con ustedes un concepto que cambió mi manera de qué era hacer ciencia justa, un concepto que también me influencia a mí hoy en día para investigar sobre qué significa crear tecnologías e inteligencias artificiales que sean realmente inclusivas. Y este concepto es justamente el concepto de la vulnerabilidad. Usualmente pensamos en la vulnerabilidad como algo malo, como algo que de alguna manera nos lleva a pensar en fallas, en grietas, en algo que está incompleto. Nos vemos expuestos. Todos y todas acá probablemente hemos sentido miedo, angustia, nos hemos sentido vulnerables alguna vez en nuestra vida. Quiero hoy convencerles de que ese concepto finalmente puede ser algo que nos permita pensar la ciencia de manera más justa. Les voy a contar cómo. Lo primero que quiero que piensen es en cómo esta vulnerabilidad no es una falla, es una forma de conocimiento. Y este conocimiento es una existencia que todos nosotros compartimos. No pensemos en la vulnerabilidad como algo que nos hace menos fuertes, sino que de hecho nos muestra esa realidad que todos nosotros experimentamos. Y para esto les voy a contar un poco de mí misma. ¿Qué me llevó hasta acá? Cuando estaba en el colegio recuerdo perfectamente que a mí me interesaban un montón de ciencias sociales y ciencias exactas. ¿Ya? Ingeniería, antropología, quería estudiar un montón de cosas. Sin embargo, me di cuenta en ese momento que esas ciencias que parecían tan duras, tan exactas, que me daban ciertas certezas en este afán de conocimiento que yo tenía, empezaron a presentar grietas. Grietas que de hecho me mostraron que la ciencia no era capaz de mostrarme toda la historia, no era capaz de contarme el fenómeno completo. Y para eso conocí a la filosofía. La filosofía me enseñó fundamentos, me llevó a donde estoy hoy, que es estudiar una ética aplicada a la filosofía de la ciencia, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, desde la lógica. Pude descubrir que en realidad aquello que hacía vulnerable a la ciencia se complementaba con otros saberes, que las vulnerabilidades quizás me daban luz sobre algo más importante. Y esto lo junto con mi propia vulnerabilidad. En este camino de ser investigadora, que no es fácil, siendo mujer, en hombres rodeados de estructuras de género, de opresiones, que constantemente están diciéndote tú no puedes. Además, por años, yo estuve lidiando con la falta de diagnóstico. La ciencia le decía a los médicos que yo no podía ser autista, que yo no podía porque tenía muchas capacidades, o porque no encajaba en aquel diagnóstico que se había establecido como el diagnóstico que íbamos a seguir. La ciencia me hizo invisible por muchos años. Así también descubrí con el tiempo qué significaban las identidades de género, el no binarismo, que no necesariamente era lo mismo que la biología. En este camino pude empezar a entender que mi vulnerabilidad, que mi experiencia y la de muchas otras personas tenía que ver con lo invisible. Mi vulnerabilidad, finalmente, tenía que ver con aquello que la ciencia no veía. La ciencia parecía ser más vulnerable de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque en todo ese escenario oscuro, empecé a ver un foco de luz. Empecé a tener una crisis de esta ciencia que yo admiraba tanto, que parecía estar un poco incompleta, que parecía ser más vulnerable de lo que yo pensaba. Y ahí encontré a dos filósofas de la ciencia, Donna Haraway y Sandra Harding. Ellas me enseñaron y me trajeron luz a esta oscuridad. Ellas me enseñaron que la ciencia no es neutra, que la ciencia viene desde un punto de vista, que no podemos pretender que el conocimiento simplemente existe como si fuese una bola de metal prístina, esta idea de tecnología, de pureza que asociamos con la ciencia. Ellas me enseñaron a entender que la ciencia era mucho más que eso, que la ciencia era porosa, que una verdadera ciencia justa es aquella que se conoce a sí misma como vulnerable, que es capaz de entender que cuando entendemos un fenómeno lo queremos ver desde múltiples matices, que entendemos además que esto se va formando y se va gestando. Nosotros tenemos que tener la humildad intelectual de saber que hacer ciencia y que el conocimiento es variable, que vivimos rodeados de incertezas,
pero la única certeza que realmente tenemos es que todos compartimos una vulnerabilidad frente a lo desconocido. Y por eso es que cada vez que yo pienso ahora y pienso en cómo yo observo algo, el fenómeno, lo proceso, generamos teorías, generamos nuevas mediciones, generamos nuevas fórmulas. Eso no es hacer ciencia justa. La ciencia justa surge de un fenómeno diferente, un fenómeno donde no soy yo ser pensante. Mis ideas no llevan únicamente a un destino. Las ideas surgen en conjunto. Los conocimientos, como nos dicen estas filósofas, son situados. Viven en nosotros, se corporizan en cómo yo comparto una idea con un otro, cómo yo desenmaraño mis propias ideas para entender un concepto nuevo. Y así nace una idea. Las ideas, el conocimiento, son imperfectos y tenemos que entender que esa vulnerabilidad es lo que los hace tan valiosos. Y por esto es que además me integré a algo que trajo muchos colores a mi vida y que me permitió entender que esa ciencia situada, además, tenía que operar con otro concepto clave. Kimberly Crenshaw me enseñó lo que es la interseccionalidad. Nosotros vivimos simultáneas opresiones. Yo no soy solo Gabriela, yo no soy solamente una investigadora. Soy mujer, soy latina, soy autista, soy no binaria. Eso me define. Y eso tiene que importar, porque si no, volvemos a ser invisibles a las personas cuando no las entendemos en su complejidad. Por esto es que la interseccionalidad nos muestra que somos un mapa, un telar de maravillosos colores, intersecciones que hablan entre ellas. Y sobre todo cuando estamos generando tecnologías hoy en día como la inteligencia artificial, que toma esa interseccionalidad y la lleva a puntos, a datos. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo los interpretamos, porque podemos perder esa interseccionalidad y su valor en esa transmutación. Por esto es que además, en los últimos 7 años, me he dedicado a estudiar qué son los sesgos en estas nuevas tecnologías, los sesgos en inteligencia artificial, que son sociales, son técnicos y son cognitivos. Tenemos que olvidar que entender que la ciencia no es neutra significa entender que estos sesgos no van a desaparecer. Estos sesgos van a persistir en cómo medimos algo, en las decisiones que tomamos, cómo entendemos un problema. Pero eso no es nuestro enemigo. Entender los sesgos nos permite saber qué es invisible, cómo hacerlo visible y manejarlo de la mejor manera que sabemos en este momento. Esta percepción, entonces, nos permite a nosotros hablar de que todos los seres humanos somos vulnerables. No hablemos nuevamente de la vulnerabilidad como el enemigo. La vulnerabilidad nos muestra justamente lo valioso que es ser diferente, lo valioso que es compartir un estado que, de alguna manera, se origina de diferentes fuentes. Las fuentes de vulnerabilidad son varias. Inicialmente yo siempre pensaba en la vulnerabilidad como una cuestión que todos sufríamos, ¿cierto? Como la capacidad de ser herido, la capacidad de ser dañado. Pero hay muchas formas en las cuales esto ocurre. La vulnerabilidad para nosotros ocurre, por ejemplo, desde algo inherente. Todos nosotros acá pasamos por procesos, padecemos, es nuestra naturaleza humana. Todos nosotros acá vamos a envejecer, todos nosotros acá podríamos llegar a tener también una discapacidad adquirida. Eso nos hace vulnerables en nuestro conjunto, por ser seres humanos. Al mismo tiempo, tenemos vulnerabilidades que son situacionales. Lo sabemos muy bien, contextos de guerra, acá en Chile, cómo olvidar también los contextos de crisis, ¿cierto? En terremotos, en maremotos, contextos naturales. Asimismo, también la exposición que tenemos a pandemias a nivel mundial. Las situaciones también nos hacen vulnerables. Pero hay un tipo de vulnerabilidad que a mí me ha fascinado en el último tiempo estudiar, y que es la patogénica. ¿Qué es la vulnerabilidad patogénica? Es aquella que surge cuando tratamos de solucionar un problema, pero en realidad terminamos generando más vulnerabilidad. ¿Cuándo pasa esto? Asistencialismos paternalistas, cuando tratamos de ayudar, pero en realidad agrandamos el error. Con inteligencia artificial esto está ocurriendo mucho. Estamos poniendo inteligencia artificial en todas partes para tratar de solucionar problemas complejos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el bienestar social.
queremos traer inteligencia artificial para encontrar mejores soluciones para las personas. Sin embargo, algo que yo he podido ver es que eso implica que tenemos que reformular también la noción de hacer diseños justos en inteligencia artificial. Lamentablemente, a día de hoy, esto no es así, porque en inteligencia artificial seguimos teniendo un paradigma donde esta ciencia se ve muy absoluta, donde queremos más datos, donde queremos más tecnología, donde hay un tecnocentrismo que no nos permite ver que muchas veces la solución es más humana que máquina. Y para esto les quiero poner en una situación que a mí me ha ocurrido más de una vez. Les mencioné anteriormente que yo soy autista. Esto significa que tengo muchas dificultades con estímulos en el ambiente y en mi entorno. Cuando ustedes están caminando por la calle y quieren encontrar una dirección, muy probablemente me van a decir, voy a sacar mi celular y usar alguna aplicación, ¿cierto?, que les permita llegar al lugar desconocido, al que nunca han ido antes. Esto parece muy simple y de hecho parece algo que es inclusivo, porque te va diciendo cuál es el norte, cuál es el sur, te dice hacia dónde caminar. Muchos de nosotros tenemos también una discapacidad que no nos permite procesar información en tiempo real. No cuando esto es lo que veo y esto es lo que siento. Cuando a esto le agregamos ruido. Cuando tenemos un burnout sensorial, cuando colapsamos. Lo que yo veo es borroso. Lo que yo veo es simplemente la incapacidad que tengo para llegar a donde tengo que ir. Y muchas veces estas tecnologías entonces no son capaces de poder entregar el diseño que uno necesita. Y un colega que trabaja en diseño de estas tecnologías me preguntó, ¿y qué te serviría a ti en ese caso? ¿Cómo podríamos hacer un diseño que te ayude en una situación de colapso? ¿Qué pasa si la aplicación me dice, mira el edificio rojo con techo azul? ¿Qué pasa si me dice, está al lado de la estatua de un perro, cerca de ese árbol que está un poco caído? Referencias que me son reconocibles, que no me sobrepasan. Pero esas soluciones de diseño muchas veces solo las vemos quienes efectivamente tenemos esa necesidad, porque estamos vulnerables en una situación que quizás otros no comparten. Y la idea es que diseñar algo inclusivo real sirve para todos y para todas. Muy probablemente a muchos de ustedes les serviría la misma solución que a mí, que te den una referencia cuando tienes además a la persona de al lado diciéndote 10.000 direcciones tratando de ayudarte. Cuando buscamos un diseño inclusivo, cuando vemos aquello que no es visible, muchas veces nos estamos ayudando entre todos. Por esto es que, además, quiero concientizarles sobre lo que significa incluir inteligencia artificial en estos diseños. Actualmente opera lo que he denominado un asistencialismo en inteligencia artificial. Estamos diseñando tecnologías para asistir, para tratar de que personas, muchas veces con discapacidad, se acoplen a los parámetros de funcionamiento del resto del mundo y no estamos entendiendo cuál es la necesidad real que ellos tienen. Por eso yo me dedico a trabajar en esto, porque el 17% de estos diseños de inteligencia artificial actuales siquiera considera en sus expectativas de inclusión a las personas con discapacidad. Y de esas, solo un 3% reconoce a las neurodiversidades como parte de su diseño. Mi batalla entonces va en concientizar sobre que esta solución que queremos lograr parte desde una inteligencia artificial sociotécnica. Muy probablemente ustedes han escuchado hablar que la inteligencia artificial es meramente una herramienta, que por qué nos preocupamos tanto, que nosotros mantenemos el control. Pero sobre todo las inteligencias artificiales generativas, las nuevas, que están generando conocimiento como nunca antes, operan en este contexto. Operan en un contexto donde hay valores. Recuerden, la ciencia no es neutra. La ciencia está llena de valores y la inteligencia artificial también. ¿Cómo nosotros la diseñamos para proteger esos valores, para proteger las vulnerabilidades de quienes van a ser afectados por esta tecnología? Es lo más importante. Por esto es que tenemos que enfocarnos también en cómo diseñamos en el reconocimiento mutuo. Reconocer que acá todos debemos ser partícipes, que no estamos diseñando para una persona ni para una parte de la población. Queremos entender esto como un diseño ecosistémico, global, que sirva para volver a unirnos, para volver a encontrarnos y para entender que en esa vulnerabilidad y en esas diferencias hay más humano que máquina. Por esto, mi invitación es que no escondamos nuestra vulnerabilidad, que la usemos,
Que no simplemente dejemos que la vulnerabilidad opere como algo que queremos arreglar. La vulnerabilidad es compartida. La vulnerabilidad nos dice a todos nosotros y nos recuerda constantemente que estamos todos a merced de lo mismo, de sufrir, de existir y de sentir. Mi meta hoy es seguir trabajando para poder generar diseños que efectivamente logren ayudar a las personas, que entiendan sus contextos y que no sigamos teniendo casos donde aquello que no vimos, aquello que fue invisible, nos recuerde que la ciencia puede ser más justa, que la ciencia puede generar un bien directo a las personas. Pero para eso no tenemos que olvidar que está llena de valores, puntos de vista y conocimientos situados. Por eso mi invitación es a que usemos la vulnerabilidad para repensar qué es el conocimiento científico. Muchas gracias.